Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de la elección santa, de cómo Dios elige y escoge a los que Él va a enviar a la tierra para darnos un mensaje o para salvarnos. Cuando Ana, la mujer de Elcana, es decir, la madre de Samuel, que no podía tener hijos y ella deseaba con toda su alma tener un hijo, y fue al templo a orar, a pedirle a Dios por su grande necesidad que ella tenía porque ella quería ser madre de un hijo, y Dios le responde, Dios a ella la escucha. Y en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 18 nos dice en la escritura, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y es decir, ahí es cuando ella concibe para dar a luz a su hijo Samuel. Con esto nosotros estamos analizando y viendo cómo nuestro Dios les manda por medio de ellas a sus enviados. Desde antes de que ellos nazcan, Dios ya los tiene preparados. Es por eso que en el Salmo 139, versículo 16, ahí nos dice cómo es que Dios ve desde antemano. Por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. Es que Dios conoce todas las cosas. Desde antes que existan, Dios ya las tiene predestinadas y preparadas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Nuestro Dios tiene un libro especial para sus siervos, para sus enviados, sus profetas, sus jueces, sus apóstoles. Para todos ellos, Él tiene un libro en donde está la fecha, en donde está el momento, sin faltar ninguna de ellas, dice aquí en el Salmo. Por eso a Jeremías vino palabra de Jehová en Jeremías capítulo 1, el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías. Él nos va a dar su testimonio. Él nos va a hablar de lo que sucedió, de lo que Dios le dijo. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí nos está diciendo el profeta Jeremías que Dios fue el que le explicó antes de que te formase, antes de que Dios lo formara en el vientre, porque la palabra de Dios, o Dios es el que está hablando con Jeremías y le está explicando, mira, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Antes, o sea, desde antes de que quedara embarazada, Dios conocía a Jeremías. Eso es lo que está explicando Jeremías. Antes de que te formase, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. O sea, lo hizo santo. Él cuando nació ya era santo, pero esto venía de parte de Dios. Dios es el que los conoce porque Dios es el quien los envía. No los escoge ya viviendo ellos, ya estando ellos en vida, por su buen comportamiento,
por su buena conducta o porque son hombres grandes, fuertes, valerosos. No, Él desde antes de que ellos estén en el vientre de su madre, le está diciendo Dios a Jeremías, mira, antes de que yo te formase, porque Él es el que se encarga de formarlos. Nuestro Dios a sus santos siervos, a los que Él va a mandar a la tierra, Él se encarga de formarlos. Es decir, están hechos a como Dios le agrada, a como Dios le gusta. Y es lo que le está explicando Dios a Jeremías. Antes que te formase. No dice antes que te formases, sino antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, todavía no nace, todavía no es formado en el vientre de su madre, y Él, nuestro Dios, ya lo dio como profeta, como su enviado. Es decir, quien nace es un profeta de Dios. Pero ¿desde cuándo había sido declarado profeta? ¿Desde que tenía 10 años? ¿O cuando tenía 20 o 50 años? No, desde antes de que ellos nazcan. Digo ellos, porque todos los enviados por Dios son de la misma manera. Dios es quien los escoge, quien los elige, pero desde antes de que ellos nazcan. Es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías nos está explicando que Dios le dijo a él, mira, antes que te formas, antes de que tu madre estuviera embarazada, yo te conocí. Yo te di por profeta, yo te santifiqué, porque eras un enviado mío para llevar un mensaje en su tiempo. Cada uno traía su mensaje en su tiempo, lo que el mundo ocupaba, lo que el mundo necesitaba. Por eso el apóstol Pablo, ahora nos brincamos hasta el apóstol, para ver cómo entre los nacidos de mujer, como lo fue Sansón, que fue de los jueces, también a su madre le dijo que ese niño que ella iba a tener, ella iba a concebir a un niño, pero ese niño iba a ser nazareo desde su nacimiento. No tenía que tomar vino, no tenía que tomar sidra, su cabello no lo tenían que cortar. Todavía no nacía el niño, todavía no nacía ese personaje, y ya le está diciendo Dios a esta mujer cómo debía de ser ese niño que iba a nacer. Iba a ser un juez del pueblo de Israel, que era Sansón. Bueno, a Jeremías también le dice nuestro Dios, yo te santifiqué, yo te di por profeta desde antes que tú nacieras. Y el apóstol Pablo dice lo mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo también está diciendo que él, aunque fue perseguidor de la iglesia, un feroz enemigo de la iglesia, él ya estaba apartado para ser apóstol. Él ya estaba apartado desde antes, desde el vientre de su madre. Dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero estos hombres que son llamados por Dios, escogidos y elegidos por Dios, que son elegidos desde antes para este trabajo, para este ministerio, en su tiempo, como fue Sansón, fue juez, como fue Samuel, que también fue juez y fue profeta. Así también el apóstol de Jesucristo llamado Pablo nos aclara y nos declara que él fue elegido desde el vientre de su madre, es decir, desde antes de nacer. Aunque él nació en la cuna de la ley, aprendió la ley y era un feroz enemigo de la iglesia, pero él ya estaba elegido. Por eso le dijo a Ananías el Espíritu de Dios, ve, porque instrumento escogido me es este. Es decir, él ya estaba escogido.
Porque Ananías tenía miedo. ¿Cómo? Si yo sé que este hombre ha hecho tantas cosas. ¿Cómo se ha llevado a los hermanos a la cárcel? ¿Cómo los ha golpeado? Yo lo conozco, yo sé que es un hombre muy malo. Pero le dice el Espíritu de Dios, no, ve porque instrumento escogido me es este. Él ya estaba escogido, él ya estaba elegido, solo esperaba el llamamiento. Y me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo. Esos son los hombres de Dios, esos son los elegidos por Dios, pero son elegidos desde antes que ellos nazcan. Y todavía el Espíritu de Dios nos enseña y nos marca cómo desde antes que ellos nazcan ya tienen su nombre. En Génesis capítulo 15, el versículo 4, hablándonos de Isaac, luego vino, dice el versículo 4 de Génesis 15, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el heredero. Es decir, cuando Dios se le aparece a Abraham y empieza a platicar con él, y Abraham se sentía muy triste porque no tenía prole, dice, no tenía descendencia, no tenía hijos. Todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, dice, ¿quién lo va a heredar? Solamente mi siervo, y mi siervo ya está viejo, y este nació aquí en mi casa, pero es mi siervo, no es mi hijo. Y es cuando Dios le dice, vino palabra de Jehová a Abraham, diciendo, no te heredará este tu siervo no va a ser tu heredero. Quien te va a heredar va a ser un hijo tuyo. Y Abraham no tenía hijos. Y sin embargo Dios ya le está prometiendo un hijo. Y en el capítulo 17, versículo 18 de Génesis, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Todavía Sara no está embarazada, todavía no tienen ese hijo, y sin embargo Dios ya le está prometiendo a Abraham que Sara, su mujer, le iba a dar a luz un hijo, y le dice hasta cómo le iban a poner, cómo le tenían que llamar, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, ya tenía Dios preparado todas las cosas. Hasta el pacto que iba a hacer con Isaac, ya lo tenía Dios predispuesto en su libro. Por eso decía el Salmo, y en tu libro fueron escritas todas estas cosas, sin faltar ninguna de ellas. Porque Dios ya tiene preparado a los que va a enviar a la tierra, a sus santos, a sus siervos, a sus profetas, a sus jueces, a sus apóstoles, ya los tiene preparados. Ya hasta tiene el nombre que van a llevar cada uno de ellos. Y aquí lo estamos analizando, que Sara todavía no estaba embarazada. Y Sara hasta se le dio risa, se burló, siendo una mujer ya anciana. Y también Abraham siendo un hombre ya de 100 años, donde ya la vida no les podía dar oportunidad de tener hijos. Y sin embargo le dice Dios a Abraham, Sara te dará a luz un hijo. Y a este hijo que van a nacer, le vas a poner por nombre Isaac. Porque yo con él voy a hacer un pacto perpetuo. Y ese pacto va a ser para todos sus descendientes después de él. Y sigue diciendo la Escritura en el capítulo 17 de Génesis, el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Todavía no nace. Y sin embargo Dios ya le está diciendo a Abraham, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Dios le está prometiendo a Abraham un hijo. ¿Y cómo se va a llamar? Isaac. Porque ahorita nosotros lo podemos leer, lo podemos estudiar y saber que Sara tuvo un hijo y se llamó Isaac,
Pero Abraham, en ese momento que Dios está hablando con él, no tenía todavía un hijo. Y le está diciendo nuestro Dios, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, con tu hijo, el que Sara te va a dar a luz. Por este mismo tiempo, dentro de un año, dentro el año que viene, del año que viene. Es decir, ella iba a quedar embarazada. Y dentro de un año, de esa fecha que está hablando Dios con Abraham, dentro de un año va a darte a luz un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Estamos viendo esta historia que nos marca la Escritura, cómo Dios a sus siervos los conoce desde antes de que nazcan y ya tiene el nombre preparado y se los dice, le vas a llamar Isaac. Todavía no nacía y ya tenía hasta el pacto que iba a hacer con Isaac. El capítulo 21, versículo 3 nos dice, y llamó ya cuando nació Isaac, ya cuando Sara da a luz, y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. El versículo 3 del capítulo 21. Así como Dios le había dicho a Abraham que se iba a llamar Isaac, así le puso por nombre Abraham a su hijo. El que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Se cumplió lo que Dios había dicho. Dios ya lo tenía preparado, escogido, elegido desde antes de que se formara, desde antes de que Dios más bien lo formara en el vientre de Sara, ya tenía el nombre. Por eso le había dicho a Jeremías, antes que te formase en el vientre, antes, o sea, mucho antes, yo te conocí. Y a Isaac de la misma manera, Dios ya lo conocía desde antes de que Dios lo formara en el vientre de Sara. Ya conocía Dios a Isaac. Y así le nació y le puso por nombre Isaac. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. El 21:3 es donde nos está diciendo de Génesis. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, el que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Estamos viendo cómo desde antes de que ellos nazcan, son santificados, son conocidos por Dios, y Dios se encarga de formarlos en el vientre de su madre. Por eso dice el apóstol Pablo, y que me eligió desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, porque Dios los tiene elegidos. No vienen al azar, no nacen como todas las personas y ya con el tiempo Dios los elige, este o aquel me gusta. No, Dios desde antes de que ellos nazcan ya los tiene preparados, ya hasta tiene el nombre que van a llevar. Lo mismo sucedió con Zacarías, el padre de Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Este hombre también no tenía hijos. Su mujer era estéril, y eran hombres ya grandes, ya de edad avanzada. Elizabeth también ya era de una edad avanzada. Y el ángel de Dios le dice a Zacarías, se le aparece cuando Zacarías está ejerciendo su sacerdocio, y se le aparece el ángel y le dice, Zacarías, no temas, porque tus oraciones han llegado delante de la presencia de Dios. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, pero también le dice que ese hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, todavía no nace, todavía no queda embarazada, apenas le está el ángel avisando a Zacarías, le está anunciando que su mujer iba a quedar encinta, iba a concebir. Y ese niño, porque no iba a ser niña, ese niño que va a nacer de ella, le vas a poner por nombre Juan. Lo vas a llamar con ese nombre.
O sea, ya de parte de Dios ya venía el nombre como a Isaac. Así le vas a llamar Isaac. Ahora a Zacarías le dice, le vas a llamar Juan, que fue el profeta Juan. Por eso yo decía que a los siervos de Dios, Dios los elige desde antes que quede embarazada, desde antes que esté embarazada la madre de ellos. Desde antes los conoce nuestro Dios, porque Dios tiene un libro donde están escritas todas esas cosas. Porque los siervos de Dios no son cualquier persona. Los siervos, los enviados de Dios son elegidos, son santos desde antes de nacer. Así le dijo a Jeremías, y te santifiqué, antes de que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, ellos ya son lo que son desde antes de nacer. Ya nada más Dios se encarga a su tiempo de llamarlos. Y aquí estamos analizando que el ángel de Dios le dice a Zacarías, no temas porque tus oraciones han llegado delante de la presencia de Dios. Y este niño que tu mujer Elizabeth te va a dar a luz, le vas a poner por nombre Juan, porque era un enviado de Dios, era un escogido por Dios, un elegido para traer a esta tierra la preparación del camino del Señor. Todos traían su misión, su trabajo, cada uno de ellos en su tiempo. No todos venían a hablar lo mismo, pero sí todos son elegidos por Dios desde antes de nacer. También a María se le aparece el ángel y le dice, ahora en San Lucas capítulo 1 versículo 3, y ahora concebirás en tu vientre. Fíjense, desde antes de que conciba, desde antes de que ella quede embarazada, ya el ángel traía el mensaje de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Desde antes que ellos nazcan, desde antes de que Dios los forme en el vientre de su madre, ya tienen su nombre, ya tienen su misión, su trabajo, nada más se llega al cumplimiento. Por eso dijo el apóstol Pablo, y venido el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios, fíjense quién fue, Dios envió a su Hijo. O sea, desde antes, estos hombres de Dios existen desde antes de nacer, como Jeremías, como Sansón, como Isaac. Estamos viendo unos ejemplos, porque de algunos no los dice, pero todos ellos, los que fueron profetas, los que fueron jueces, los que fueron apóstoles, hasta el mismo Hijo de Dios, desde antes de nacer, ya son elegidos, ya son preparados para la misión que ellos van a desempeñar. Esos son los hombres de Dios, los enviados, que cuando vienen aquí a la tierra traen su misión. Como Juan, ¿cuál era su trabajo de Juan el Bautista? Venía a preparar el camino del Señor. Si había en ese camino montes, tenía él que rebajarlos. Si había hoyos, él tenía que rellenarlos para que el camino del Señor estuviera perfecto y ahora sí hubiera un camino hacia Dios para llegar, para comunicarnos hacia Dios. Ese era el trabajo de Juan. Ese era su labor. Para eso Dios lo mandó, pero sí le dice a Zacarías, este será grande, este no beberá vino. Le empieza a explicar cómo tenía que ser ese niño. Así son los siervos de Dios y nosotros debemos de creer no nada más en los que ya murieron, porque qué fácil es creer en aquellos que ya existieron, los que marca la Escritura, como Moisés, como Elías, como Jeremías. Ahora todo mundo cree en esos hombres de Dios, como cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Todos creían en Moisés, creían en Abraham,
y en todos los profetas, pero en el que no creían, era en el que estaba en vida, en ese momento que era Cristo el Señor. Y una vez que el Señor muere y resucita y quedan los escritos, ahora en este tiempo todo mundo cree en Jesucristo, todo mundo cree en Pablo. A Pablo cuántas veces lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron, lo apedrearon. ¿Cuántas veces lo hicieron? Los mismos hermanos de Judea no creían en él donde estaban los otros apóstoles. Allá aquellos hermanos, algunos hermanos que estaban con aquellos apóstoles no creían en Pablo. Lo perseguían, querían darle muerte. Hasta unos se juramentaron bajo maldición hasta no darle muerte al apóstol Pablo. Pero claro, ahora todo mundo cree en Pablo. Ahora todo mundo cree en Juan el Bautista, en Pedro. Pero en su tiempo, por eso decía el Señor, hipócritas, porque conocéis los tiempos. Si ves en el cielo que hay arreboles, decir, va a haber buen tiempo. Pero su tiempo de ustedes no lo conocen, porque estaba presente el Hijo de Dios, el que traía la vida eterna, y no lo conocieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero ahora en estos tiempos todo mundo le recibe, ahora todo mundo cree. Pero si Dios levanta a otro hombre, elegido, escogido por él, desde antes de nacer, a ese no le creen, a ese no le aceptan. Ellos creen en los que están escritos, pero ahora en este tiempo les es imposible creer al que Dios ha enviado. Por eso los invitamos. En esta tierra, en estos tiempos, hay un apóstol de Jesucristo que se llama Naasón Joaquín García. Apóstol enviado por Jesucristo en estos tiempos para salvación de nuestras almas. Los invitamos, los seguimos invitando a la Iglesia a la Luz del Mundo. Aquí es donde nosotros hemos conocido al que Dios ha enviado y los seguimos invitando. Si ustedes gustan, acompáñenos, conozcan la Iglesia, la Luz del Mundo, y conozcan al que Dios ha elegido en estos últimos tiempos. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor. Que Dios bendiga su hogar, que Dios esté siempre con ustedes. Bendiga a sus hijos, su familia, los cuide. Y sean bienvenidos a la Iglesia La Luz del Mundo. Los esperamos con los brazos abiertos y les explicaremos todas sus dudas que tengan. Y Dios los va a bendecir. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y Dios los bendiga.